La herramienta de Scope Diagnosis Tool es un software que evalúa el comportamiento energético en empresas del sector agroalimentario, específicamente en los sectores cárnico, transformado de frutas y vegetales, cereales y lácteo. La herramienta está disponible en 8 idiomas: inglés, español, danés, sueco, griego, francés. Esta herramienta permitirá a las compañías para ejecutar su propio diagnóstico energético sobre cómo realizar una comparación automática con otras compañías similares desde el mismo sector. La herramienta generará un reporte de autoevaluación para mostrarlo sectorialmente y de una manera personalizada el consumo de fuentes energéticas en industrias agroalimentarias. Esta herramienta permite determinar las fortalezas y debilidades por cada actividad y mejorar su rendimiento energético, y valorar cómo ahorrar energía continuamente dándole un valor añadido a sus productos y servicios. El primer paso es registrarse. Será necesario introducir un email o dirección de correo electrónico y una contraseña creada por el usuario. Una vez el usuario esté registrado, puede comenzar a utilizar la herramienta seleccionando el idioma que desee e introduciendo nuestro email y contraseña. El primer paso será crear un nuevo caso de estudio introduciendo un nombre, siendo interesante llamarlo con el mismo nombre que la instalación a auditar para en posteriores ocasiones poderlo localizar. Crops S.A., por ejemplo. En el siguiente campo se seleccionará el sector al que pertenece la empresa y finalmente se introducirá el año de realización del estudio. Una vez generado el caso de estudio, se deberá introducir información de la empresa. Algunos de los datos son obligatorios, como nombre de la empresa, número de empleados y país. El resto de datos sería interesante introducirlos, pero es voluntario. En toda la herramienta existen unos campos obligatorios y en el caso de no introducirlos no se puede continuar con el resto de pantallas. En la siguiente pestaña se introducen los datos de producción de la empresa. El primer paso es seleccionar el tipo de producto que se produce dependiendo del sector. En el caso del sector del cereal, la información debe ser un poco más completa, ya que es necesario introducir la humedad de entrada del material al secadero, la humedad de salida del material del secadero y las toneladas producidas anualmente según el tipo de producto seleccionado. En el caso del sector lácteo, cárnico y zumos, es necesario introducir las toneladas al año producido por tipo de producto. Aunque existen más opciones de introducir la producción, la mejor opción sería introducir las toneladas producidas al año. Aunque existen más opciones de introducir la producción, la mejor opción sería introducir las toneladas producidas al año. Una vez completada la información de la producción de la empresa, se introducirá la información del consumo energético de la instalación anualmente según la fuente de energía. Es necesario introducir los kilovatios año de electricidad activa y el precio medio de kilovatio hora sin incluir impuestos y los mismos datos para la energía reactiva.
En el caso de otro tipo de suministros energéticos, en la instalación, tal y como gas, diésel, biomasa, district heating o cogeneración, se introducirá la cantidad de kilovatio hora año por cada tipo de fuente energética y su precio medio, de euros por kilovatio hora. De este modo, no habrá problemas por ajustes en el poder calorífico inferior de los combustibles que pueden variar de un tipo a otro. La siguiente información a introducir será la referente a la gestión energética, que servirá de referencia a la hora de proponer una serie de mejoras u otras para la instalación auditada. A partir de este punto, se introducirá el inventario de equipos de la instalación. Los sistemas existentes en la instalación: iluminación, calderas, quemadores, secadores, climatización, etcétera, que tengamos en la instalación, los seleccionaremos y posteriormente seleccionaremos el equipo existente. Una vez seleccionado el equipo existente, escribiremos el nombre descriptivo para identificarlo, el número de equipos existentes de ese tipo de equipo, las horas de funcionamiento anuales, la potencia nominal y finalmente el año de instalación, siendo estos campos obligatorios, y el consumo medido y el factor de carga son opcionales debido a que no es sencillo la obtención de dichos datos. Por un lado, el consumo medido en kilovatios hora año se puede obtener en el caso de disponer de equipos de medición fijos o mediante la medición durante un periodo de tiempo representativo utilizando un analizador de redes o equipos de medición y extrapolando los datos para un año. Por otro lado, el factor de carga es interesante conocerlo para poder hacer una estimación más precisa del consumo energético, siendo el factor de carga el porcentaje de uso promedio que se hace del equipo respecto a su capacidad nominal o capacidad total. Una vez introducidos los datos, se deberá contestar a una serie de preguntas relacionadas con el equipo introducido. Existen varios equipos que es interesante hacer hincapié en las diferencias entre los tipos de sistema o equipos, que son quemadores. Son los equipos que se refieren únicamente al proceso de chamuscado en el sector cárnico. Secaderos son los equipos utilizados en el sector de cereales para el secado de cereales o alfalfa, aunque en su interior llevan quemadores. Estos están incluidos en el equipo denominado secadero. Calderas son los equipos de producción de agua caliente o vapor de gas o vapor y son de gas, biomasa, diésel o GLP. Los colectores son los equipos de recogida de agua caliente o vapor suministrado por cogeneración o por district heating. Y debemos de introducir el número de colectores, las horas de operación, el consumo medido y el año de instalación. Una vez se han introducido los equipos, por ejemplo, una caldera, se deberían seleccionar los procesos que le suministran energía. Por ejemplo, en el caso de la caldera,
se añade el proceso de pasteurización y se añade el porcentaje de suministro. Si ese equipo solo suministra este proceso, el porcentaje es el 100%. Y en el caso que suministre varios procesos, es necesario hacer el reparto para cada uno de los procesos. Por ejemplo, procesos auxiliares, lavado y clasificado, cortado, pasteurización, esterilización, enfriado, homogeneización. Es decir, si una caldera suministra varios procesos, deberíamos añadirlo aquí y poner el reparto de porcentajes de suministro para cada uno de los procesos. Una vez se han introducido todos los equipos con los datos solicitados de los equipos consumidores de energía más significativos, se obtienen los resultados de las estimaciones y cálculos de consumo energético de cada uno de los equipos. Se ven en el inventario pequeñas desviaciones entre el consumo estimado y el consumo definitivo. A continuación explicamos dicha diferencia. Primero se calcula el consumo estimado en base a los datos introducidos de potencia nominal, horas de funcionamiento al año y rendimiento anual. En el caso de que se haya introducido algún valor en el campo de consumo medido y este valor no esté desviado del valor estimado mediante cálculos y, por otro lado, este valor no sea superior al valor de energía total que le corresponda, se coge el valor medido como consumo final de los equipos. Si no existe ningún valor para el consumo medido o es un valor muy distinto al estimado, se coge el valor estimado y se calcula el consumo final de dicho equipo multiplicando el valor estimado por un factor de proporción obtenido de la relación entre la información del consumo energético introducido en la información general es decir, aquí, el consumo medido y el consumo estimado por tipo de energía introducido en cada equipo. Ese cálculo y estimación se realiza teniendo en cuenta la información del consumo energético por fuente total introducido en la información general y por lo tanto es importante que se introduzcan correctamente las fuentes energéticas utilizadas en la instalación, ya que es la base de cálculo de toda la herramienta. La siguiente pantalla es el escenario inicial, donde se muestra la distribución del consumo por tipo de energía, distribución del consumo energético por procesos y distribución del consumo energético por sistemas. También se muestran los indicadores energéticos, costes y emisiones por tonelada producida en la instalación. Además, se muestra la comparativa de indicadores globales eléctricos, térmicos y por procesos de nuestra instalación frente al rango de indicadores mínimo, máximo y mejor de las empresas tipo del sector estudiado, identificados mediante referencias bibliográficas y los datos de una industria tipo. Una vez conocida la situación de la empresa, se podrá acceder al escenario final, donde se muestra una serie de medidas de eficiencia energética clasificadas y se muestran las medidas y entre paréntesis el porcentaje de ahorro energético. Algunas de las medidas solo se proponen, pero no se evalúan al no tener suficientes datos para poder hacer una estimación.
Las medidas propuestas se han clasificado en medidas generales a aplicar, medidas según el sector y finalmente medidas a aplicar según los sistemas seleccionados en el inventario de equipos. De las propuestas planteadas se seleccionarán aquellas medidas que sean interesantes y se crean idóneas, y a partir de estas propuestas seleccionadas se obtendrán en la siguiente pestaña de resultados. Se mostrará el consumo energético inicial, el ahorro energético y el consumo energético final, por tipo de energía, por proceso y por sistema. En la pestaña de indicadores se muestra la comparativa de indicadores globales en la situación inicial y en la situación final frente a unos indicadores mínimo, máximo y óptimos para una empresa tipo del sector y obtenidos dichos indicadores por referencias bibliográficas. Finalmente, se generará un informe en PDF donde se resuma toda la información introducida y calculada por la herramienta. Información de la empresa, información de producción, información de consumo, de gestión energética, listado de equipos, con equipos, año, número de equipos, potencia nominal, horas de funcionamiento, consumo estimado y consumo establecido como correcto por los cálculos de la herramienta. El escenario inicial, distribuido por tipos de energía, por procesos y por sistemas, comparativa de indicadores de energía globales, eléctricos por procesos y térmicos por procesos, y a continuación el escenario de eficiencia energética o escenario final, donde se desglosarán todas las medidas seleccionadas, medidas generales, medidas por sector y medidas por equipos o sistemas. Finalmente, se obtendrán los resultados de consumo inicial, consumo final y ahorro energético por fuentes de energía, por procesos y por sistemas. Y comparativa de indicadores globales en ambos escenarios, y comparativa de indicadores eléctricos por procesos y comparativa de indicadores térmicos por procesos. Como recomendaciones o aclaraciones finales, nos gustaría indicar que existen unas informaciones clave necesarias para introducir correctamente y así obtener unos resultados correctos. El primer caso es introducir la información de consumo de las fuentes energéticas. Sería interesante recopilar esta información a través de las facturas o contadores y tener unos datos reales y contrastados del consumo energético. Por otro lado, información del producto o de la producción total anual por tipo de productos en la instalación, porque es muy importante a la hora de obtener los indicadores energéticos de la instalación auditada. Además, y la introducción de al menos los equipos que supongan un 80% del consumo energético total de la empresa. Es importante hacer una gran labor de recopilación de información de cada uno de los equipos sobre horas de funcionamiento de los equipos, factores de carga y, si es posible, mediciones del consumo de equipos, al menos en los más representativos. Es importante conocer que puede haber diferencias de consumos estimados de equipos y el consumo asignado en la herramienta, es decir, el consumo estimado y el consumo calculado por las siguientes razones.
La herramienta introduce automáticamente los rendimientos energéticos en función del tipo de equipo y la antigüedad. Además, por otro lado, el consumo total de una fuente de energía y todos los equipos consumidores de esa fuente de energía, por ejemplo, electricidad, debe coincidir con el consumo total introducido en la información general. Es decir, la suma del consumo de los equipos consumidores de energía eléctrica debe coincidir con la cantidad de electricidad introducida en esta pantalla. Si no es así, se corrige el consumo de dichos equipos dando lugar a pequeñas desviaciones, como vemos en la pantalla de inventario de equipos. Por lo tanto, si no se han introducido todos los datos del inventario de equipos correctamente, puede haber desviaciones del consumo estimado respecto al consumo que tome la herramienta como correcto. Otra aclaración a realizar sería la comparativa de indicadores energéticos, los indicadores máximos y mínimos y los óptimos del sector. Deben ser planteados como una referencia a comparar con la instalación auditada, pero teniendo en cuenta que dichos indicadores han sido calculados y obtenidos a partir de referencias bibliográficas y empresas tipos para cada uno de los sectores. Y por último, el ahorro energético definido en cada una de las medidas planteadas se han estimado en función de referencias bibliográficas y experiencias previas, pero según cada tipo de instalación, este ahorro es aproximado y podría aumentar o reducirse en función de las instalaciones auditadas, equipos, procesos productivos, cantidad de producción, ubicación, etc. Por lo tanto, es importante conocer que este ahorro energético nos sirve como orientación a la hora de plantear si adaptamos un tipo de medida u otra, pero para implementar dicha medida sería necesario realizar un cálculo más específico y exhaustivo. Y por nuestra parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.